Hola, ¿cómo están? Nuevamente en una nueva conversación de Tiempo de Escena. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Ahora sí nos vamos a cambiar de tema en relación al género y vamos a hablar de danza, ¿cierto? Así es. Y además que en la otra conversación acabamos de hablar de ciencia ficción, ¿no? De pandemia, de todo. Vamos a irnos a otro lado, a algo que tiene que ver con lo mítico, que tiene que ver con la búsqueda, para hablar de una obra más bien interdisciplinaria, diría yo, que reúne danza, texto, música, audiovisual, Antártica. Así es. Antártica está en cartelera en GAM, es una obra soñada por Italo Tai, dirigida y coreografiada por Italo Tai, y que además tiene la composición musical a cargo de Sebastián Errázuriz, a quien todos conocemos, autor de ópera, autor de música para teatro, como La Comedia del Ande, ¿no? Y los tenemos a los dos nada menos para conversar. Así es. Bienvenidos, Bienvenidos. Ítalo, bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Qué alegría poder concertar juntos. Sebastián, muchas gracias por la disposición. Si está tan lejos, además. Encantado de hablar de este proceso que fue alucinante, como decían ustedes en la presentación, esto soñado por Ítalo hace ya varios años. Empezaron una de estas conversaciones que son típicas conversaciones que uno dice ya, ojalá que esto vea a la luz, y está viendo la luz. Así que muy contentos de conversar de esto. Habitualmente nosotros no hablamos con la parte musical de las obras, siempre estamos hablando con sus actores, con sus directores, sus dramaturgos, entonces es de especial además atención hoy día poder hablar contigo para que nos cuentes sobre todo este proceso. Pero antes preguntarle también a Ítalo sobre, claro, primero, sobre el origen, el inicio de todo esto, aquel sueño que apareció en algún momento, que me lo contaste en algunos años atrás y que Sí. ahora ya por lo menos se concreta, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que esto se remonta a muchos años, varios años. Por ahí está consignado en una entrevista, en un libro que hizo, que hicieron Gladys Alcaíno, a mi impresión, perdón. La Lorena Hurtado. La Lorena Hurtado con la Gladys. Gladys Alcaíno. Ahí está consignado hace varios años mi intención de hacer Antártica y Telier, que es lo que estamos enfrentando como creadores este año también. Pero se remonta más que nada a la pregunta por la identidad, por el mito, por el territorio desde su influjo, si tú quieres, metafísico, ¿no? Arquetípico, en el habitante, ¿no? Y el misterio del paisaje. Y obviamente en esa indagación de los arquetipos fundantes de la identidad chilena, con el guacho, con la figura del náufrago también, con la figura del héroe Enreche, ¿no? y la cultura mapuche. Por supuesto que emerge de manera muy potente la figura de la Antártica como lienzo blanco, sin historia, lleno de posibilidades, lleno de caminos, que nos invita a ir hacia el sur como una fuerza. Y no somos solo nosotros, ¿ah? En la literatura universal hay muchos autores, Edgar Allan Poe, sin ir más lejos, ¿no? Hay un poema importantísimo de Coleridge respecto de la Antártica, ¿no? El misterio del Árticos, ¿no? El opuesto al Ártico, ¿no? Que está al otro lado, que siempre se presintió, que siempre se soñó, ¿no? Pedro Sarmiento de Gamboa tenía una obsesión con ir más allá, ¿no? Pedro de Quirós también, pero son personas y figuras históricas muy especiales porque son soñadores, y eso ya a mí eso me encanta, eso me fascina, porque yo tengo una predisposición natural desde niño, ¿no? Nieto de campesinos, que tiene sueños tremendos, ¿no? Y que no se explica, que uno mira en torno y tiene una cultura que no explica, pero si uno investiga, empieza a darse cuenta que está Rosales, que hay varios autores, y sobre todo los poetas chilenos, que van mostrando que sí hay un encuentro, y el más grande poeta reciente, que es Telier, ¿no? Que habla del ente arcaico, ¿no? De una época perdida,
¿no? De ser la voz de la tierra que es la propia, ¿no? Entonces todos esos elementos, guiados por querer también tener una voz propia, ¿no? Es lo que me llevó finalmente a soñar la Antártica. Y bueno, y además están los sueños oníricos reales en la noche que tuve hace varios años con ese mundo, ¿no? Y ahora, cuando me puse a estudiar el asunto, la cantidad de material que apareció es como para hacer 10 películas, 10 obras de teatro, de danza, de muchas cosas, ¿no? Porque hay un material enorme. Sebastián, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó cuando te llamó Ítalo y te contó todo esto, digamos? Esto que es como sueño, como mágico, que a una persona que no está conectada con eso, ¿qué sentiste tú? No, me alucinó siempre hace muchos años, como que muchas veces tuve esta idea de qué ganas de estar en ese lugar, qué ganas de ir a la Antártica y un poco como entender este lugar tan recóndito y tan de proporciones estrambóticas también, porque es como, de hecho, cuando empezamos a estudiar el tema y cuando fuimos a Punta Arenas, antes de partir a la Antártica misma, estas señales que es como desde en Punta Arenas, o sea, de Arica a Punta Arenas, es la misma distancia desde, ahí dicen, esta es la mitad de Chile realmente, porque desde ese punto al polo, al número cero, digamos, es la misma distancia. Entonces, ya solo eso me quebró la cabeza. Es como, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser tan inmenso? ¿Cómo puede haber un lugar tan grande, totalmente despoblado, ¿no? Con estas pequeñas bases, qué sé yo, como centros de investigación solamente? Entonces, y bueno, y cuando, además yo me siento muy afortunado cuando me invitan a estos proyectos que permiten abrir no solo la mente, sino que también como conocer lugares. Hay un porcentaje muy importante de los lugares que yo he estado en mi vida, así como lugares insólitos, que ha sido solo por este trabajo maravilloso que te lleva a lugares improbables. Entonces, bueno, tuvimos algunas conversaciones, quedó el tema ahí, como suele pasar con estos proyectos, que es como, mira, tengo esta idea, estoy buscando los fondos, fírmame esta carta, hablemos de nuevo, y de ahí al otro año, oye, mira, el proyecto todavía no sale, pero sigamos adelante, y es como, ya, vamos, y es como un voto de fe, de decir, esto tendrá que buscar su camino para ver la luz. Entonces, bueno, después de esos varios momentos, cuando un día me llama Ítalo y me dice, ya, no vamos a seguir esperando que salgan los fondos, esto tenemos que hacerlo, es una obsesión que tenemos que cumplir. Y ya me conseguí que la línea aérea DAP, que es la que hace el viaje Punta Arenas Antártica, ellos nos van a llevar, nos dijeron el 20 y algo, era creo que 21, 22 de diciembre del 2019, tenemos que estar en Punta Arenas y ellos nos llevan. Y ahí fue como, bueno, ok, hay que programarse y ahí vamos a estar. Y ahí partió todo, este viaje increíble que incluso parte cuando visitamos al Instituto Antártico Chileno y donde las personas que trabajan ahí nos hicieron una pequeña como inducción a bajar a tierra, en el fondo como ya, ustedes ahora sí, mañana se suben a un avión, se ponen esta ropa, porque eso no puede morir de frío, se ponen esta ropa y van a este lugar y nos empiezan a explicar también todo la real envergadura del viaje y como de entender que este también es un lugar con fines científicos, es un lugar que tiene esta cosa también como muy cosmopolita de que realmente son lugares donde solo acceden científicos principalmente, hay muy poco turismo, afortunadamente, y son estos pequeños espacios que están conectados entre los diferentes países que han puesto sus bases. Y bueno, y llegar ahí, el lugar también como este imaginario que por lo menos yo tenía, y yo creo que todos tenemos en la cabeza, que es como este lugar solo blanco, blanco, y no, me acuerdo cuando el avión comienza a bajar, de ver este mar
muy oscuro, todo con una luminosidad muy especial, muy particular, un mar muy gris y con unos peñones de rocas negras prácticamente, y aterrizar en esta pista que también es negra, no blanca. Y de ahí, claro, estos murallones a lo lejos, ver estos ventisqueros gigantes y unos murallones de hielo y toda esta cosa de la vida silvestre, ¿no? Que se te acercan los pingüinos y ahí es increíble, increíble, realmente sobrecogedor. Entonces fue como, bueno, instalarse ahí a percibir este lugar y bueno, y en esas horas que estuvimos, porque que además uno piensa que, claro, es una expedición de varios días, no, fuimos por el día y a impregnarnos de eso. Ahí bueno, Ítalo ahora les va a contar, supongo, su parte de ese viaje, que fue también a sentir en el cuerpo. Entonces hizo una performance ahí, y claro, yo lo miraba, sentía el lugar, fui también con una grabadora, como de traerme sonido del ambiente. Alucinante. Ítalo, sí, Sí, pues, justamente. Quedó mencionado y algo inmediatamente. sí, Ítalo hizo una performance, hay un video donde está haciendo una performance con el torso desnudo en medio ahí de... Te Se ve podrás muy imaginar lo oscuro, que eso era, sí, la verdad. podrás imaginar lo que era ese avión con rusos, taiwaneses, chinos y un chileno que se estaba maquillando blanco. Se reían, miraban para atrás, yo me acuerdo, era muy extraño, se reían, eso sí, lo tomaban, y además que la gente de la aerolínea fue muy gentil, fue muy comprensiva, ¿no? Y ya llegué, porque tenía 2 horas para prepararme, y esas 2 horas las usé para llegar y estar listo, porque no me iba a maquillar allá, no sabía dónde ni cómo, pero estaba listo para enfrentar el paisaje, ¿no? Y ojo, acuérdate que ahí eso también fue, a mí me llamó mucho la atención, que fue cuando la gente del Instituto Antártico Chileno nos dice, bueno, y ya, pero ustedes a qué van. Y Ítalo cuenta, mira, lo que nosotros estamos haciendo esta obra coreográfica, este es el compositor, esta es la productora, y vamos por esta razón. Y lo que yo voy a hacer es que voy a hacer una performance, entonces yo me voy a maquillar y qué sé yo, y me van a grabar haciendo esto. A ver, espérese, ¿cómo es eso de que usted se va a maquillar en la Antártica? Le dicen. Sí, me voy a maquillar. No, 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 usted no se puede maquillar en la Antártica. Y quedamos los dos así. Ay, ¿por qué? No, no se puede maquillar en la Antártica porque puede caer ese material y eso es contaminación, eso no se puede hacer. Claro, claro. Y así, Sí. súper drásticos. Y Sí. finalmente, después de una larga conversación, llegaron a esta concesión que fue como ya, te maquillas en el avión, no puedes abrir un producto químico o nada en la Antártica. Entonces, claro, eso obliga también, no solo para aprovechar el tiempo, sino que obligó a que Ítalo, en este vuelo de gente muy seria, ¿no? De científicos del mundo, iba este loco pintándose de blanco, azul, pintándose el torso, la cara, y la gente eran unos chinos sacándose fotos, sacándose la selfie así como, mira este disparate. Era una cosa muy, muy divertida, muy y única. Entonces, claro, nos bajamos del avión y allá que justamente llegan delegaciones de científicos y gente que está en las diferentes bases, la base rusa, la base china, y claro, venía pura gente muy de ropa de científico, ¿cierto? Salvo este personaje que venía como una obra de teatro buto, no sé, algo muy particular. Y claro, y eso generó como también una expectativa muy, muy interesante de las personas que estaban allá también, como de, ¿por qué vienen? Y ahí entonces se genera esta conversación interesante, que es como, bueno, este lugar, que lo vemos como con fines científicos, los fines artísticos también son muy importantes. Claro. Y ahí, claro, y la obra, y en ese sentido también ahí me saco sombrero por la investigación que hizo Ítalo, como de desentrañar la cantidad de poetas que también han alucinado con este lugar, y cómo este lugar también tiene un elemento mítico muy profundo, que para mí por lo menos fue un motor súper importante a la hora de tomar el desafío de hacerse la pregunta, ya, y entonces esto ¿cómo va a sonar? ¿Cómo va a sonar esta música? Claro.
No, y lo interesante también es que como lienzo blanco, desde el punto de vista del arte, está por interpretarse todo, porque no se ha hecho nada, se ha hecho muy poco, no es que no se haya hecho nada, pero se ha hecho muy poco. En Australia el año pasado, por ejemplo, hicieron un concierto alrededor del tema de Scott, un concierto para guitarra y orquesta, ¿no? Pero no se ha ido más allá de interpretar. Los artistas visuales nos llevan a la vanguardia, y los poetas, por supuesto, como siempre, llevan a la vanguardia al interpretar ese continente, ¿no? Y de alguna manera vi la oportunidad también, ¿no? Y eso es el entusiasmo que me provocó y nos provocó para ir y para comprender y descubrir lo que eso significa y la importancia que tiene para la humanidad también, ¿eh? Que para mí también es un motivo esencial, ¿no? Y entre paréntesis, también me recuerda mucho lo que dice Sebastián respecto del viaje, ¿no? Un viaje como de descubrimiento, que en el fondo es descubrir las raíces propias. Entonces, que tiene connotaciones profundamente humanas. Entonces, eso fue una aventura, realmente ha sido una aventura creativa que nos ha requerido persistencia, pero es porque hay una riqueza gigantesca y ya la hemos estado disfrutando, ¿no? Con la respuesta del público, con la respuesta de los intérpretes, el descubrir el material, ¿no? Y eso le da mucho sentido a nuestro trabajo también, al mismo tiempo. Ítalo, tú Además que hiciste Sebastián hizo un trabajo fabuloso, debo decir, ¿eh? Vamos a llegar a eso, pero primero cuéntanos cómo investigaste, cuáles fueron tus fuentes. Yo sé que hiciste un trabajo muy acucioso de investigación. Sí, sí, bueno, a mí me gusta mucho leer, soy un gran lector. Aquí atrás pueden ver mi librero con las cosas que... Aquí están las cosas, bueno, todo eso ya lo he leído, pero son mis favoritos, las cosas que no me interesan mucho o que ya cumplen su plazo, los regalo. Pero me puse a investigar primero a los poetas chilenos y poetas en la literatura universal. Nach me ayudó a descubrir a Juan Pablo Riveros. Yo no tenía idea que existía, como gran parte de los chilenos que no saben lo que tienen. El tesoro que significa tener a poetas vivos, que están fuera completamente del circuito, como decía Tellier, del circuito de funcionarios, que todos son tan buenos funcionarios y funcionan también con el sistema y las ideologías de moda. En cambio, Juan Pablo Rivero es un señor de 70 y tantos años que vive en Concepción y que ha hecho una obra fundamental con su visión propia, además, ¿no? Existencialista, ¿no? Tremenda. Él nació en Punta Arenas. Él vivió en una de las islas, ¿no? Cerca de Dawson, su infancia, ¿no? Y siempre ha tenido muy presente el territorio austral, ¿no? Y la Antártica como portal, como paso, ¿no? Y ahí me interesó mucho también esto del nihilismo, ¿no? Cómo atraviesa él como poeta, ¿no? En el libro del frío, atraviesa la nada. Oh, tremendo, sus versos son tremendos. Bueno, Óscar Pinochet de la Barra, sin ir más lejos, ¿no? Tiene una pequeña obra poética y tiene crónicas, más allá de todo su trabajo como diplomático, que también fue muy importante y que también fue el primer director del Instituto Chileno Antártico. Miguel Serrano también tiene una tremenda interpretación propia, mítica, de lo que es la Antártica. Y así hay muchos autores norteamericanos, suizos, suecos, que se han tomado muy en serio esta atracción al Polo Sur. Y leí, seleccioné, anoté.
Luego, orientado por la INACH, justamente me puse a leer ensayos y publicaciones científicas respecto a la visión de la Antártica, a la visión de lo que fue la Antártica, de lo que es la Antártica y de lo que va a ser la Antártica, ¿no? Las proyecciones futuras, ¿no? Y es muy interesante. Chile, el clima de Chile, se debe, y el del planeta también, se debe fundamentalmente a ese dínamo que significa la Antártica aquí al sur en el fondo, ¿no? Las lluvias, los climas, los diferentes y los diversos climas a lo largo del país tienen una relación, y las corrientes también marinas tienen una relación inmediata con el continente blanco. Entonces, el actual director de la INACH tiene una frase muy bonita que dice, la Antártica es el corazón palpitante del planeta. Y con eso las implicancias son innumerables, o sea, no solamente como sistema ecológico planetario, sino que además también de sentido, ¿no? De símbolo, de símbolo. Una de las propiedades del símbolo cuando está vivo es que aún no es interpretado, ¿no? Que aún es un misterio que está presente, que se presenta, que está ahí vivo, ¿no? Cuando ya se interpreta el símbolo retrocede y ya deja de estar vivo. Entonces, ese carácter de lo misterioso, de la presencia de algo misterioso que nos atañe profundamente a nosotros los humanos y al planeta, es algo que a mí me fascina, que de alguna manera hemos querido plasmar en la obra. Y bueno, el itinerario fue larguísimo, ¿eh? Se me olvidan las cosas que leí, ¿no? Verdaderamente. Tengo croqueras llenas de anotaciones, ¿no? Y eso derivó finalmente en un guión, ¿no? Que a quien primero presenté fue a Sebastián, y juntos fuimos trabajando. Él me hizo su retorno también, porque los ajustes no solamente son literarios, los ajustes también son escénicos, musicales, ¿te fijas? Y eso fue súper interesante, el diálogo que entablamos para poder dar vida a esta puesta en escena, ¿no? A esta obra. Además que fue súper interesante, además que cómo Sebastián se fue aproximando. Él tiene una gran ópera, ¿no? Una gran obra, Patagonia. ¿Te fijas? Cómo él se va aproximando hacia la Antártica. Y eso es muy interesante también. Chuteada la pelota entonces. Vamos entonces a preguntarle a Sebastián ahora inmediatamente sobre aquel proceso además de creación. Es interesante como hacerse cargo de este palpitar que aparece desde la Antártica, según lo que nos comenta Ítalo. ¿Cómo lo resuena y cómo lo hace creación un músico como tú, Sebastián? Bueno, era súper importante tener ese guión, yo en general, y eso ya también como con la experiencia de las óperas, que es el punto de partida que sea el guión, ¿ya? O sea, como que concibo en general la música para artes escénicas como algo que tiene que ir más allá que de la sala de concierto, un poco lo que estamos acostumbrados, y la formación de los compositores en general está como muy enfocada en eso, como la música, como la idea de música absoluta, música pura, donde son los procesos como de la artesanía del oficio musical los que van generando como este desarrollo. Yo soy totalmente convencido de que en el caso de la música, cuando es para escena, el guión ahí cumple un rol fundante, ¿ya? Y bueno, y así empezamos, llegó Ítalo con un primer guión, que era, hablamos mucho de eso, como de ya, tratemos de ponerle esto en la línea del tiempo, en el fondo. Como ya, esta primera escena, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos intérpretes ves en escena? ¿Cuál es el texto? Y ahí empezó un proceso, claro, que se iba como adaptando el uno al otro, digamos. Y la verdad, como pocas veces en estos procesos que son como tan compartidos y al servicio de, como pasa también en la música para cine, yo me he sentido tan cómodo como de
de poder leer al mandante, en este caso al señor coreógrafo, al creador, y poder leerlo y tener como una devolución muy instantánea y de empezar a intuirnos el uno al otro. Así que en ese sentido fue como muy fluido y también muy desafiante para mí el hecho de que esto fue una obra pandémica. Nosotros Claro. en la primera proyección de este anteproyecto, nosotros pensábamos que íbamos a entrar a un estudio de grabación, que yo iba a hacer una partitura como la manera más tradicional, una partitura, y esa partitura íbamos a ir a un estudio de grabación con músicos que tocan, digamos. Y esto, bueno, en la mitad de la pandemia era como bastante cuestionable poder avanzar de esa manera. Y se me cruza a mí con que durante la pandemia yo armé mi home studio, que un poquito más que un home studio, armé un estudio que como la idea de que desde acá, desde Frutillar, poder escribir desde mi casa, desde este lugar como muy inspirador y portal de la Patagonia, de hecho como la puerta norte de la Patagonia, esta zona, poder empezar a de alguna manera interpretar y producir música como un resultado final desde mi estudio, como con esta idea de un poco empezar a leer el paisaje. Y que, como decía recién Ítalo, o sea, estaba escribiendo la obra Patagonia, escribí durante también la pandemia El trance de la Machi, que fue también una obra por encargo de la Orquesta de Cámara de Valdivia, donde hace rato que estoy como en esa idea de poder observar este paisaje y de alguna manera poder plasmarlo, interpretarlo sonoramente. Así que por ahí también iba el desafío de poder ir grabando. Toda esta música fue realizada 100% acá, en el estudio, con dos músicas solamente, dos músicas, además de las cosas que fui grabando yo, tocando, qué sé yo. Invitamos a dos artistas con las cuales vengo colaborando hace rato, que es Koji Pez en el violín y Medicine Tuna en el canto, porque también sentíamos que esta obra se empezó a poner muy ecléctica también, que es algo, esta cosa, hablando de la Antártica, un lugar deshabitado, pero al mismo tiempo una cosa media futurista. Entonces en algún momento, de hecho, a mí me gusta mucho cuando me piden como ya, describe cuál es el estilo musical de Antártica, yo les digo que es folclore antártico del siglo XXIII. Claro. Como un poco, Sí. pero que claro, suena muy gracioso o a lo mejor pretencioso, pero es proyectarse desde esa idea de que la Antártica podría ser este refugio donde en algún momento, en este lugar, en este mundo de crisis climática, es una posibilidad de que la Antártica termine siendo el refugio, y en ese refugio, en un par de siglos más, o a lo mejor no tan lejanamente, a lo mejor es mucho más temprano que tarde, va a haber los que sobrevivan a ese tiempo, seguramente van a ser seres casi cyborg, van a ser como seres muy tecnologizados. Claro. Entonces así también se hacía muy normal que esta música fuera muy humana, pero al mismo tiempo muy maquinal. Tiene momentos estos muy, muy electrónicos, tiene mucho paisaje, grabamos muchos sonidos del ambiente, tiene la voz de Ítalo también, pero pensado como, yo le decía a Ítalo, a ver, porque en algún momento empezábamos como que ya, estos textos van a ser dichos, pero ¿quién los va a decir? ¿Los va a decir uno de los bailarines? ¿Se van a decir en vivo? ¿Son parte de la grabación? Y bueno, y estábamos en esa discusión, y en algún momento y hicimos un pequeño como casting de ya, ¿qué voz podría ser? Y yo le digo, por favor, mándame, que necesito saber cómo los escuchas tú en tu cabeza. Mándame recitados por ti como mensajes de WhatsApp. Y bueno, y empecé a recibir estos textos dichos por Ítalo y los metí inmediatamente en mi sesión de grabación. Y me imaginé, esta es la voz, o sea, no tenemos que llamar a nadie, ¿sí? Claro.
tú los puedes decir muy bien. Y bueno, y ahí vino también un proceso como de poder manipular un poco el sonido y un poco, yo siempre me imaginé como este expedicionario un poco perdido que en medio de la ventisca está casi como con un walkie-talkie o a lo mejor con un dispositivo electrónico grabando sus memorias, así como está este relato que de hecho es parte de las cosas que se dicen, que es el relato de este expedicionario que está despidiéndose, diciendo, bueno, vamos a morir congelados. Claro. Y se entrega eso. Entonces, en la voz de Ítalo también eso funcionó muy bien. Y fue, Además que bueno, no se reconoce la voz, eso es lo estupendo. Muchas personas me han dicho, ¿eres tú? No sabía, pensé que era el poeta el que hablaba. claro. ¿No? Y eso es fabuloso cuando... Sí. Así que bueno, y fue como ese desafío de, además como de la profundidad de dar como con esa profundidad del lugar y su resonancia musical, poder cumplir también como con el desafío técnico. Yo recién yo pasé de ser un compositor a la manera del siglo XIX, ni siquiera XX. Yo vivía acá en mi estudio, era un escritorio y un piano, y con papel y lápiz, y bueno, después hacía la partitura en un computador para mandar un PDF. Pero durante la pandemia, justamente como con esa imposibilidad de funcionar de manera normal, o de la manera que antes llamábamos normal, fue que, claro, me equipé, y también fue como este desafío, ya, tengo que pensar también como un ingeniero en sonido, como un técnico de grabación y poder solucionar todo de manera totalmente autónoma. Y así entonces empezaron estos envíos que yo era como, ya, escena 1, vamos. Y me llegaba siempre un mensaje muy, muy entusiasta y muy como perplejo de parte de Ítalo, de que, oye, wow, esta música inmediatamente me enciende más aún las ideas y bueno, y ahí empezó este ping-pong que hizo que finalmente fuese bastante rápido. Esto lo escribimos, claro, fue como un proceso de preproducción gigante, muy largo, muy pausado, pero de repente cuando dijimos, ya, ahora hay que ejecutar este proyecto y hay fecha de estreno, fue como súper rápido. Súper rápido. Muy productivos en ese sentido. Sí. Sí. Había sido largamente meditado como los pintores zen, ¿no? Que se demoran un montón de tiempo meditándolo y después hacen la obra y se demoran, no sé, 2 minutos. Puro trazo. Claro. Ítalo, cuéntanos un poco aparte de la música de Sebastián, hay multimedia, hay toda una ambientación que hace que este espectáculo sea muy envolvente sensorialmente, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, porfis. Sí, mira, lo supieron interpretar muy bien. Entre paréntesis, para mí la música es básica, es fundamental, es el guión. Te fijas, lo que la dramaturgia es al teatro, ¿no es cierto? La música lo es a la danza. Entonces ya con ese elemento, el visualista, ¿no? La diseñadora, los diseñadores, Ángel y Claudia, supieron interpretar y plasmar, te fijas, ese mundo que de alguna manera estaba queriendo aparecer, ¿no? Interesante, bueno, como dice la famosa frase, el medio es el mensaje, ¿no? Este proyecto tan deseoso de futuro comenzó y dio a luz a través de los sistemas virtuales. ¿Te fijas? Sebastián desde Frutillar, el visualista desde Miami, porque Luis Barrera, anatómico, vive allá. Entonces también era un encargo y diálogo a través de estos sistemas, como ahora que estamos en una entrevista a través de sistemas virtuales. Entonces, el medio ya es el mensaje y todos esos elementos técnicos de iluminación, ¿no? Que ahí Horacio Videla realizó un trabajo muy preciso y también muy importante a la hora de saber interpretar
¿no? El mito, la forma, el mundo, ¿no? El tiempo, ¿no? La dimensión mítica, la dimensión, si tú quieres, épica, ¿no? de todo este proyecto. Entonces, y mediatizado por elementos tecnológicos, ¿no? Mi intención también cuando se inició este proyecto era justamente lograr y buscar e indagar en extraer poesía desde a los elementos, a la tecnología, a los elementos tecnológicos, ¿no? El otro día, bueno, para el estreno, Luis Ureta, ¿no? que nos decía, ¡oh, qué lindo verlos ahora! Que yo no los veía desde el Agustín Ciré cuando no existían ni los robotizados, ni los LED, ¿me entendí? Entonces verlos ahora con todo este entramado de elementos tecnológicos, con estas proyecciones, con esta luz, ¿no? Que en el fondo pretende dar forma a este mito, ¿no? a esta fuerza, a este arquetipo antártico. Que también tiene que ver con lo futuro, o eso es lo que queremos, e indagamos y buscamos, ¿no? Y ese primer intento, y este intento finalmente dio esa puesta en escena que siempre buscó sentir que estás envuelto en un sueño, ¿no? Es este ballet nacional de la Antártica del siglo XXIII que viene a nosotros como un sueño, a mostrarnos lo que podemos ser, ¿te fijas? Una humanidad que ya cruzó los fuegos, una humanidad que ya pasó la línea del nihilismo, que está en armonía con el entorno, con los ecosistemas, consigo misma, ¿no? Con el mundo. Entonces eso es un sueño, es una locura, pero es un sueño que quisiera contagiar, ¿no? Porque a nivel de sensaciones a nosotros, y siempre me gustaría que el público se fuera entusiasmado, sabiendo que hay un nuevo horizonte, ¿no? Porque para mí, creo yo, y los poetas lo dicen, Antártica es un portal al cosmos. Nosotros, si logramos traspasar el paradigma, ¿no? Cambiar el paradigma, como lo que decía Sebastián, ¿no? Punta Arenas es la mitad de Chile, ¿te fijas? Es ya sacar de la cabeza la figura que siempre hemos tenido. Es cambiar el modelo mental. Entonces, si logramos eso, después de la Antártica viene ya los viajes espaciales, sin más ni más. De hecho todos los experimentos ¿cómo te diría? Las pruebas, ¿no? espaciales primero se hacen en la Antártica, ¿no? Para cultivar cosas o para la resistencia de algunos materiales o de la resistencia de los mismos astronautas. Es un laboratorio. Tenemos que ir terminando. Sin más que más, entonces, sí. Bueno, ahí está, en Gloria y Majestad, esta gran obra que hay que ir a visitar. Por lo demás, por favor, coordenadas, dónde, a qué hora y cuánto. Los jueves, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18:30 horas en GAM, sala A2. Hay estacionamiento. Hasta el 31 de julio, ¿no? Hasta el domingo 31 de julio, así es. Perfecto. ¿Funcionan los viernes? ¿No hay entonces? No. Ya, jueves, perfecto. Domingo, sábado y domingo. Exacto, sí. Perfecto. Chiquillos, muchas gracias por la conversación, se nos pasó volando el tiempo como siempre. Rápido, sí. Se llamó muy rápido. Muchas gracias por su disposición, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por persistir, apoyar al arte, la danza, la música, el teatro. Fabuloso, chiquillos. Bien, ahí los veremos entonces en la obra. Sí, gracias, Sebastián. De todas maneras, ahí estaremos presentes. Gracias, Sebastián. Chao. Sí, dos grandes invitados, como siempre. Siempre tenemos muchas personas interesantísimas para conversar. Sí, qué rico conocer como el otro lado que habitualmente no tenemos, que tiene que ver con la musicalización. Y esta gran creación, además, es con este sueño onírico y con muchos personajes, además, que tenemos que ir a ver al Centro Cultural Gabriela Mistral. Para poder escuchar y ver a Sebastián Errázuriz y Jay Perotay, recuerden, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en la página web. No se los pierdan, para que les den ganas de ir a ver Antártica, ¿sí? Para que corran a comprarle. Y la música de Antártica, y junto con la obra, con toda la obra de Sebastián, está en Spotify. En Spotify, sí.
Buenísimo, entonces, para seguir escuchando después de ver la obra o antes de ver la obra para empezar a impregnarse de aquello. Muchas gracias y gracias por el apoyo una vez más y recuerden que nos vemos en la próxima semana con otro gran entrevistado. Otros y otras. Chao. Chao, chao. Chao. Que estén bien.